Pues buenos días, bienvenidos y muchas gracias por atender este evento en el que vamos a presentar la nueva guía de gestión de riesgo y de evaluación de impacto que hemos realizado en la Agencia Española de Protección de Datos. Quiero darles las gracias a aquellos que nos pueden estar atendiendo a través de Internet y también a aquellas personas que han venido presencialmente. Lo hemos restringido muchísimo por las razones que todos conocemos, pero de todas maneras queríamos también dar la oportunidad a presentar directamente a gente que esté interesada en estos temas de la aplicación de la responsabilidad proactiva del RGPD, a compartir algunos momentos con nosotros. En primer lugar, me gustaría indicar que por imponderables de último minuto, claro, son importantes, la directora no puede asistir a este acto presencialmente. Y aprovecho esta mención a la directora para agradecerle su apoyo, su esfuerzo durante todos estos meses que han sido bastante duros para todos y también en particular para el personal de la agencia y el soporte que nos ha dado a todos para trabajar en todos estos proyectos que estamos lanzando con bastante ilusión por parte de todo el personal. Permitid que me presente. En primer lugar, voy a presentar a Andrés Calvo, que es jefe de área en la División de Innovación Tecnológica, que nos va a presentar el prototipo de herramienta que hemos desarrollado para dar soporte precisamente a esta guía que estamos presentando. Y me presento, soy Luis de Salvador, soy director de la División de Innovación Tecnológica. A pesar de que somos miembros de la División de Innovación Tecnológica, lo que estamos presentando esta guía, es importante recalcar que, como todas las guías, herramientas, como todos los productos que nosotros intentamos dar y ofrecer a responsables, a encargados y también, por supuesto, a los ciudadanos para poder proteger de forma efectiva sus derechos y libertades, son todos fruto de un esfuerzo conjunto de todo el personal de la agencia, en muchos de sus aspectos. Y esta guía no es diferente. Esta guía parte de una reflexión que durante los años en que está en vigor el reglamento hemos estado realizando en la agencia y con nuestra interacción precisamente con responsables encargados. Y en particular todo este tipo de esfuerzo que hemos realizado en relación a la ayuda que queremos prestar a responsables y encargados para impulsar un entorno tecnológico y que sea además respetuoso y sostenible con relación a la protección de datos, parte de una iniciativa de una persona que ya nos abandonó ya en septiembre de 2016, a la cual queremos siempre tener un recuerdo especial, que es don Emilio Aced. Don Emilio Aced fue el germen de este tipo de iniciativas que estamos llevando a cabo en la agencia y que precisamente fue el alma inspiradora de las primeras versiones que se realizaron en la agencia con relación a la guía de evaluación del riesgo y la primera guía de evaluación de impacto que publicamos aquí. La publicamos en 2015, que fue en su momento un hito y una innovación en el marco europeo, precisamente para la adecuación a lo que es el reglamento y que estaba implementando esa política que tenemos desde la agencia de garantizar la protección de los derechos y libertades de los interesados. Y no hay mejor manera también que dar soporte a los responsables y encargados para que eso se pueda cumplir de una forma eficaz y eficiente. En los últimos años, con relación a la aplicación de esas políticas, la agencia ha publicado numerosas guías, recomendaciones, herramientas. Hemos publicado informes jurídicos
Y hemos tenido un trabajo muy intenso precisamente en ese aspecto. Yo casi podría decir que gracias al empuje y al apoyo de la directora, hemos sido la agencia más prolífica en Europa precisamente en ese aspecto. Eso ha tenido un desgaste personal en todos nosotros y la verdad es un desgaste que llevamos con bastante orgullo, un desgaste de toda la organización. En ese sentido, me gustaría empezar, pues, introducir un poco esta guía y introducirla comenzando precisamente por el texto que teníamos en la introducción y que podéis leer en la guía. Realmente, cuando se inicia cualquier actividad, cuando nosotros como seres humanos o como organizaciones iniciamos cualquier actividad nueva, ponemos en marcha un nuevo producto o un nuevo servicio, pues lo que vamos a necesitar es, y lo que es normal, es realizar una reflexión previa. Una reflexión para identificar aquellos problemas o anticiparnos a las dificultades que pueden conllevar precisamente la realización de esa nueva actividad. Esa reflexión previa nos permite tomar decisiones objetivas y decisiones racionales. Y ese tipo de decisiones nos van a garantizar el éxito. Nos van a garantizar que vamos a cumplir nuestros objetivos. Si eso lo trasladamos al ámbito de la gobernanza de una organización, a esto le vamos a llamar gestión del riesgo. Y la gestión de riesgo en las organizaciones modernas, pues en las entidades bien organizadas, es una constante que se realiza en muchos aspectos distintos. Aspectos que podríamos decir que son la gestión de riesgo, por supuesto, para prevenir el fraude, la gestión de riesgo financiero, gestión de riesgo de la responsabilidad civil. En muchísimos aspectos es necesario llevar esta actividad. Aquí vamos a hablar de una gestión de riesgo específica, que es la gestión de riesgo orientada a los derechos y libertades de los interesados. A ese respecto, en el RGPD, si repasamos el texto, nos damos cuenta que hay 73 referencias explícitas a la palabra riesgo a lo largo de todo el texto normativo. Estas 73 referencias se reparten entre los considerados y las podemos encontrar también en el artículo 4, en el artículo 23, en el artículo 25, en el artículo 32, en el artículo 33 y así sucesivamente en muchísimas de esas referencias. Y si leemos el texto completo del RGPD, nos damos cuenta de que el RGPD demanda una identificación, una evaluación y una mitigación de los riesgos, pero los riesgos, unos riesgos específicos, los riesgos para los derechos y libertades en relación a la protección de datos personales. Reclama que esa mitigación se realiza utilizando medidas técnicas y organizativas que estén de acuerdo a la naturaleza, al ámbito, al contexto y a los fines de tratamiento. Que además, para tomar esas medidas lo hagamos en el marco de una evaluación objetiva. Y, por supuesto, también exige que esas medidas tengan un seguimiento y además se revisen periódicamente atendiendo a los cambios que nos podemos encontrar, tanto dentro de la organización como aquellos cambios que nosotros no vamos a poder encontrar en el contexto social en donde se desenvuelven los tratamientos. A este respecto, y específicamente en las directrices WP 248 publicadas por el Comité Europeo de Protección de Datos, específicamente dicen que esto es un proceso, y es un proceso explícitamente de gestión del riesgo para los derechos y libertades. Por supuesto, la gestión de riesgo exige tomar acciones positivas. Acciones positivas que permitan no solo garantizar el cumplimiento del RGPD, sino que también permitan demostrar que se está realizando o que se está garantizando ese cumplimiento. Por tanto, la gestión del riesgo que reclama el RGPD y tal como lo entiende el Comité Europeo de Protección de Datos
tiene un carácter finalista. El objetivo es cumplir con el cumplimiento del RGPD en relación a los riesgos para los interesados. Y esto supone que tiene que tener dos características fundamentales. La gestión de riesgo tiene que ser eficaz y la gestión de riesgo tiene que ser eficiente. Eficaz supone que no estamos hablando de un mero formalismo, que no estamos hablando de un documento. Lo que estamos hablando es de un proceso de gestión que toma acciones positivas y que, por supuesto, como tenemos que demostrar que realmente se han tomado esas acciones, tiene que estar documentado, porque la documentación de la gestión del riesgo es una manera de demostrar que se está realizando. Pero no hay que confundir la documentación de la gestión del riesgo, que es un medio para demostrar el cumplimiento, que el fin último que tiene que ser eficaz, que es la protección de los derechos y libertades de los interesados, que ese es el objetivo final. Y por otro lado, tiene que ser eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener un mínimo coste para la organización. Y a ese respecto tenemos la suerte de que el RGPD cambió bastante su orientación respecto a la Directiva 95/46. Y la cambió en dos aspectos fundamentales. Una, porque está orientado a procesos o tratamientos, y otro, porque, como hemos estado hablando, tiene un enfoque básico orientado a la gestión del riesgo. Y estos dos principios son los principios directrices de cualquier modelo de gestión eficiente de una organización, en cualquier otro ámbito y objetivo. Estos procesos se siguen desde las empresas de seguros hasta las empresas aeroespaciales. El reglamento, al alinearse precisamente con los modelos modernos de calidad, de gestión y de gobernanza, permite que se integren en estos modelos de organización, añadiendo precisamente lo que es ese plus, que es la protección de datos de los interesados, y que por lo tanto tenga un mínimo impacto y un mínimo coste en la gestión de la organización. A ese respecto, de ahí nace la necesidad de publicar una nueva guía. Después de, pues ya llevamos 6 años con la antigua guía, porque fue en 2015. Después de 6 años de la entrada en vigor del reglamento han cambiado muchas cosas. También hemos cambiado nosotros en la agencia. En la agencia hemos cogido bastante experiencia con lo que ha sido la aplicación efectiva por parte de responsables y encargados de lo que es el principio de responsabilidad proactiva y particularmente la gestión del riesgo. Todos, la agencia, los responsables, incluso los ciudadanos, pues hemos tenido que cambiar pues, nuestro marco de cómo entender la protección de datos y nos hemos tenido que adaptar a ese nuevo marco que es el RGPD. Un sistema más moderno, un sistema de gestión, un sistema que pretende ser más eficiente. En ese aspecto, pues hemos, con nuestras relaciones con responsables y encargados, con las preocupaciones que nos han ido transmitiendo, también a través de las consultas previas que nos han ido presentando, hemos ido detectando, pues, en algunos casos había algunos malentendidos, en algunos casos había algunas carencias, y entonces hemos decidido que en vez de ir realimentando de forma individual sobre todos estos problemas a cada uno de los responsables, que era necesario precisamente trasladar esa experiencia en el marco de una nueva guía. Porque además somos conscientes de que cuanto más facilidades le demos a los responsables para cumplir de forma eficaz y eficiente, sobre todo, sus obligaciones respecto al RGPD, más protegidos estarán los ciudadanos. Pero aparte de eso es que el RGPD no se ha quedado parado. El RGPD se ha ido desarrollando. Aparte de las referencias que nos encontrábamos en el propio texto del reglamento sobre la gestión del riesgo, pues la
durante este periodo hemos estado, se ha publicado la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. En esa ley nos encontramos, en la ley orgánica, nos vamos a encontrar un artículo 28.2 en el que también se desarrollan y se identifican tratamientos de alto riesgo y factores dentro de los tratamientos que los identifican como alto riesgo. La agencia, en el marco del artículo 35.4, también ha publicado la lista de tratamientos que son susceptibles de tener la obligación de realizar una evaluación de impacto. Una lista también que ha desarrollado bastantes casos que se identifican bastantes factores de riesgo y que además tiene refrendo del Comité Europeo de Protección de Datos. Pero es que también desde el Comité Europeo de Protección de Datos y desde el Supervisor Europeo de Protección de Datos, pues se han ido publicando guías, recomendaciones y directrices. En el caso, ahora me viene a la memoria por ejemplo, videovigilancia, coches conectados, brechas de seguridad, etc. Todo ese conocimiento ahora empieza a ser un conocimiento disperso que es importante que nosotros lo condensemos precisamente para facilitar ese proceso de adecuación al reglamento. También queríamos dar orientaciones más prácticas a la hora de cómo realizar esa evaluación del riesgo. Descender un poquito también a la arena y dar indicaciones metodológicas de cómo se podría realizar esa gestión del riesgo para los derechos y libertades. Esa aproximación metodológica, por supuesto, no tiene un carácter exhaustivo ni tiene un carácter mandatorio, tiene un carácter de mínimos, a partir del cual pues, el propio responsable tiene que precisamente desarrollar sus obligaciones a la hora de gestionar ese alto riesgo para los derechos y libertades. Y finalmente, otro de los objetivos era dar una visión unificada de lo que es la obligación de la gestión del riesgo, que es una obligación para todos los tratamientos, de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales, que es una obligación concreta para tratamientos de alto riesgo. Pero como ya se esbozaba por parte del Comité Europeo de Protección de Datos, son elementos que tienen que estar integrados. No se puede hacer una evaluación de impacto si no hay una gestión del riesgo. No se puede hacer de forma eficaz y no se puede hacer de forma eficiente. Y por lo tanto, vemos que son dos aspectos que están íntimamente desarrollados, íntimamente vinculados y que se tienen que presentar de una manera conjunta, con el propósito de optimizar esfuerzos. La guía la hemos estructurado en 3 secciones fundamentales. Una primera parte es aquella que contiene pues, lo que son los fundamentos de la gestión de riesgo para los derechos y libertades. Hay que tener en cuenta que la gestión de riesgo es una disciplina muy madura. Nosotros no vamos a inventar la gestión del riesgo y, de hecho, todos sus principios son aplicables a cualquier modelo de gestión del riesgo. Esos principios ya están ahí, ya están probados. Lo que diferencia una gestión de riesgo de otra va a ser la orientación. ¿Qué tipo de riesgos yo voy a querer gestionar? Y precisamente en esta sección lo que queremos dar es el punto de vista, la orientación necesaria para esos fundamentos de la gestión del riesgo, dar explicación de las especificidades que tiene para la gestión de riesgos para los derechos y libertades en relación a la protección de datos. Por otro lado, tenemos otra sección en la que tenemos un desarrollo metodológico básico. Ahí descendemos al terreno de lo práctico y lo que pretendemos es dar orientaciones sobre cómo se puede realizar de forma efectiva esa gestión de riesgo a lo largo de esos procesos que demanda el reglamento, la identificación, la evaluación y la mitigación del riesgo. Pero sin carácter obligatorio y con el espíritu de que se integre siempre en lo que son los procedimientos de la organización. El único carácter que tiene es de mínimos. Para aquellas organizaciones que no tienen en marcha estos procesos para
de gestión de riesgo para sus procesos internos, tener una guía de qué aspectos son necesarios tener en cuenta. Y a partir de ahí, desarrollar lo que es su propia metodología interna integrada con el resto de procesos de la organización. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, pues tenemos una sección dedicada específicamente a lo que es la evaluación de impacto relativa a la protección de datos de carácter personal, integrada en lo que es el proceso global de gestión del riesgo. Porque tal como dice el Comité Europeo de Protección de Datos, la evaluación de impacto de la privacidad no es un evento puntual. Explícitamente el comité nos señala que la evaluación de impacto de la privacidad es un proceso y como tal proceso forma parte de la gestión del riesgo de nuestra organización y que de esa manera tiene que implementarse. No voy ahora a recorrer el contenido de la guía, que ya está a su disposición, si no me equivoco, a través de Internet, pero sí me gustaría señalar algunos aspectos concretos que querría destacar. Uno de los esfuerzos que hemos ido realizando y que veréis en la guía que está publicada es la identificación de factores concretos del riesgo para los derechos y libertades que dependen del contexto, de la naturaleza, del alcance y de los fines del tratamiento específicamente. La declaración WP 218 del antiguo Grupo de Trabajo del artículo 29 ya especificaba muy claramente que la gestión del riesgo para los derechos y libertades no puede limitarse a una gestión de riesgo de seguridad. Sobre todo, además, si esta gestión de riesgo de seguridad no está orientada a la protección de los derechos y libertades, sino que hay un conjunto de factores de riesgo que vamos a encontrar en la normativa. Por supuesto, lo encontramos en el 35.3, en la lista del 35.4, en el artículo 28.2 de la LOPD-GDD, los encontramos en las directrices WP 248, los encontramos en las distintas guías. Ahí desde la agencia hemos realizado un gran esfuerzo de síntesis de todos esos conjuntos de factores de riesgo. Aquellos que estaban explícitamente señalados en la normativa. ¿Para qué? Para facilitar su gestión. Incluso hemos hecho una evaluación de mínimos del nivel de riesgo, nivel de impacto, dependiendo de cada uno de los factores de riesgo, para servir de orientación. Esta lista de factores de riesgos que son inherentes, como permitir que lo reitere a la naturaleza o al contexto o al ámbito, a los fines del tratamiento, es la que está identificada en la normativa. Pero eso no significa que el responsable se tenga que limitar a esos factores, sino que en aras de aplicar esa responsabilidad proactiva, tiene que ser proactivo a la hora de identificar otros factores de riesgos específicos del tratamiento. Porque precisamente el RGPD, una de sus grandes virtudes es precisamente esa flexibilidad. Y esa flexibilidad que exige también una responsabilidad. Por otro lado, por supuesto, aparte de identificar factores de riesgos que son inherentes a la naturaleza del tratamiento, también tenemos la necesidad de identificar aquellos factores de riesgo que se derivan de las brechas de datos personales. Y ahí insistimos en el texto en la necesidad de, primero, implementar las medidas de seguridad que eviten la materialización de esas brechas de datos personales, pero orientadas a la protección de los derechos de los interesados. Y la necesidad de hacer un análisis para estudiar escenarios de riesgo que se deriven específicamente de qué pasa cuando se materializan esas brechas de datos personales. No solo se pueden aplicar medidas de seguridad, no solo se puede entender que yo estoy minimizando el riesgo, tengo que analizar qué problemas se derivan cuando realmente tenemos una brecha de confidencialidad, de disponibilidad, de integridad, de trazabilidad, de autenticidad,
Y también le hemos dedicado un apartado especial para destacarlo, aunque está muy vinculado con las anteriores, al análisis en los fallos de los sistemas de tratamiento de información que pueden derivar en problemas de calidad de datos, como son pues, los fallos en los sistemas de inteligencia artificial, de decisiones automáticas, los sistemas biométricos. Hay que analizar qué pasa con los derechos del individuo y también de la sociedad que se pueden derivar de fallos técnicos en los tratamientos, como son los tratamientos transaccionales, son las máquinas virtuales, etcétera. Y los fallos en las garantías, fallos específicos en las garantías de protección de datos. Como un caso de ejemplo es en qué pasa cuando nos va a fallar la pseudonimización. Hay que plantearse qué es lo que puede suceder. Por supuesto, no nos limitamos al hecho de la identificación de esos factores de riesgo, sino que también proporcionamos una serie de orientaciones sobre cómo mitigar ese riesgo a 4 niveles. El primero, por supuesto, es desde los cambios en la concepción y el diseño del tratamiento. El segundo, con la aplicación de medidas de gobernanza y de políticas de protección de datos. Teniendo en cuenta que las políticas de protección de datos no son políticas de privacidad, son términos distintos. Las políticas de protección de datos son aquellas medidas de gobernanza que nosotros vamos a implementar en la organización precisamente para tener un entorno que aporte garantías organizativas a la hora de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. También se presentan las medidas de privacidad desde el diseño, que realmente es una referencia a un documento que presentamos ya aquí ya hace 1 año y medio o casi 2 años sobre protección de datos desde el diseño. Y, por supuesto, las medidas de seguridad con la orientación específica de proteger los derechos y libertades de los interesados. En cuanto a la evaluación de impacto, querría destacar que hemos realizado un análisis y un desarrollo más exhaustivo de lo que es la aplicación de los criterios de necesidad y proporcionalidad, basándonos no solo en la jurisprudencia que ya tenemos en España, sino también en las opiniones emitidas y las recomendaciones emitidas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, en las que se identifica claramente cuál tiene que ser el fundamento del análisis de idoneidad, del análisis de necesidad y también del análisis de proporcionalidad en sentido estricto. Hacemos una referencia que también deriva de las directrices y de las guías europeas, que es en algunos casos el establecimiento de cláusulas de caducidad en los tratamientos, porque cambien las circunstancias concretas, en particular el contexto social en los que se están desenvolviendo el tratamiento. Y, por supuesto, y sobre todo en el marco de esa experiencia que hemos ido adquiriendo a la hora de recibir las consultas previas de algunos responsables, hemos desarrollado de una forma más profunda pues todo lo que son las consultas previas, pues con relación al contenido de las mismas consultas, las obligaciones, aclarar las obligaciones de transparencia y de confidencialidad que tenemos en la agencia. Y, sobre todo, tenemos ahí un checklist para que los responsables puedan determinar si, por lo menos desde el punto de vista formal, las consultas que presentan a la agencia pues son completas y así poder extraer el máximo rendimiento a la actividad de la agencia a la hora de resolver esas consultas previas. Tablas presentamos muchas en esta guía. En esas tablas hemos pretendido sintetizar de forma práctica los conceptos que en ella estamos desarrollando. Y tienen como objetivo 2. Por un lado, facilitar a los responsables la compilación y la documentación de ese proceso de gestión del riesgo. Y, por otro lado, pues servir de base para poder extender sus propios mecanismos de gestión internos de la organización a los requisitos que estamos aquí planteando. Y, finalmente,
también con propósito de ayuda, hemos no solo presentado esta guía, sino que presentamos un prototipo, porque nos hemos quedado con las capacidades que tenemos en la agencia, nos hemos quedado a nivel de prototipo de una pequeña ayuda para dar soporte a los responsables en la evaluación del nivel de riesgo que pueden tener sus tratamientos. Hemos visto que el conjunto de tablas presentado y los conjuntos de factores de riesgo eran elevados. Y hemos visto la necesidad de dar un soporte aún mayor a los responsables. Esa herramienta la va a presentar brevemente Andrés Calvo ahora, y simplemente comentaros que eso es un prototipo y que es una de las muchas actuaciones y trabajos futuros que tenemos que desarrollar a partir de esta guía. Tenemos que actualizar formatos, queremos dar y preparar más ayudas a responsables y encargados. Estamos muy interesados en desarrollar también herramientas que vayan mucho más lejos de lo que estamos presentando aquí, y en definitiva creemos que nos espera pues, un largo trabajo muy interesante y que para precisamente garantizar apoyando a responsables y encargados el cumplimiento de esa responsabilidad proactiva en el RGPD. Y con esto termino y, por favor, Andrés, nos haces una breve presentación. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bueno, antes de comenzar, y a la vista de las experiencias que hemos tenido aquí con las consultas previas y otro tipo de consultas que nos han ido llegando, quiero decir que el reglamento lo dice bien claro. El responsable es el que toma decisiones con relación a los fines y los medios que va a emplear para un tratamiento. Esta herramienta no toma decisiones. Ninguna herramienta toma decisiones. Ninguna herramienta exime al responsable de esas decisiones que tiene que tomar. Y ninguna herramienta, en ningún caso, va a sustituir al responsable porque es una exigencia del reglamento. Tiene que haber un responsable que tome esas decisiones. Pero sí, esta herramienta, al igual que cualquier herramienta o cualquier metodología de análisis de riesgos, son herramientas de ayuda para la toma de decisiones. Como ha comentado Luis, en esta herramienta hemos hecho un esfuerzo de síntesis de todos esos factores de riesgo que se han venido mostrando a lo largo de los distintos documentos que se han publicado, incluido la ley orgánica, el reglamento y otros documentos como las directrices que ha comentado, los working papers que ya ha comentado Luis. Hemos clasificado esos elementos, esos factores de riesgo, y los hemos clasificado de la siguiente manera, atendiendo a los fines del tratamiento. Atendiendo a los fines del tratamiento, hemos llevado a cabo una serie de clasificación de los riesgos. Atendiendo a los tipos de datos que intervienen en un tratamiento. También añadimos una categorización que es la categorización a la que hemos llegado en este momento. Seguramente si dentro de 6 meses revisamos esto, la categorización puede aumentar, puede disminuir, puede variar. El ámbito y el alcance de un tratamiento. Factores de riesgo asociados a ese ámbito y alcance del tratamiento. La tipología de los interesados. El riesgo varía en función de las condiciones en las que se encuentre el interesado en concreto, que en ocasiones pueden ser desconocidas. Factores técnicos del tratamiento, tecnologías empleadas. Llevamos a cabo procesamiento biométrico de los datos. ¿Qué factores intervienen en la recogida que pudieran ser factores de riesgos? Pues bueno, hay otra categorización que hemos preparado, acceso de datos, base de datos de referencia de crédito, base de datos de fraude, blanco de capitales. Bueno, hay una serie que es un catálogo que hemos preparado aquí, factores de riesgo. Efectos colaterales no deseados que podría tener un tratamiento sobre los interesados. Bueno, hemos llegado a tener incluso algún análisis de riesgos que no veían ningún efecto colateral. Pues bueno, aquí planteamos ya un catálogo de efectos colaterales que sí que puede tener. De hecho, la evaluación del riesgo no es otra cosa que
anticiparse a los efectos no deseados de una actividad determinada, en este caso una actividad que es un tratamiento de datos. Atendiendo a la categoría del responsable, sector de actividad en el que el responsable lleva a cabo sus tratamientos. No es lo mismo un pequeño comercio que una gran cadena de hospitales. No es lo mismo una empresa de biotecnología que un fabricante de calzados. El ámbito y el tipo del responsable y encargado son factores de riesgo a tener en cuenta. Comunicaciones de datos que se llevan a cabo, otro factor de riesgo en el que hemos metido, en este caso, 3 factores de riesgo que hemos identificado. Y hemos añadido una solapa específica para que alguien pueda añadir aquellos factores de riesgo que no están contemplados aquí. Finalmente, también añadimos cuál sería el impacto de esa pérdida de confidencialidad, pérdida de integridad, pérdida de disponibilidad, pérdida de autenticidad, pérdida de factores que garanticen la seguridad de la información. Protección de datos no son, ya lo decía el Working Paper 218, no es un conjunto de medidas de seguridad. Es, ¿qué ocurre? Sabemos que las medidas de seguridad van a fallar. ¿Qué ocurre cuando fallan las medidas de seguridad? ¿Qué impacto tiene esto sobre el interesado? Finalmente, como hemos visto, esto es un proceso que hemos planteado de manera lineal. Vamos avanzando y conseguimos llegar a un informe con una serie en el que estamos clasificando todos esos factores de riesgo que hemos y la valoración que le hemos dado. Bueno, hemos visto algunas celdas ya premarcadas que he ido yo seleccionando. He utilizado varios casos de ejemplo. Tengo que decir que sería una frivolidad por nuestra parte decir que una evaluación de impacto o un análisis de riesgos se puede hacer en 10 minutos. No pretendo hacerlo aquí. De hecho, el caso que he planteado aquí, no quiero decirle cuál es el caso, no quiero entrar en esos detalles porque si no va a parecer que nosotros nos estamos pronunciando acerca de ese determinado tratamiento. Voy a mencionar algunas de esas cuestiones, pero en ningún caso es la valoración de la agencia ni es mi valoración, porque yo lo puedo ver hoy así, pero mañana lo puedo ver de otra manera. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Demostrar que estoy llevando a cabo esa evaluación del riesgo a lo largo del tiempo. Si soy el responsable, es lo que me tocaría. La herramienta, como digo, no toma decisiones, pero sí que me hace pasar por todo ese catálogo de factores de riesgo, que es realmente lo que está presentándote la herramienta como responsable. Un catálogo de factores de riesgos. Es el catálogo de factores de riesgo que hemos conseguido hacer aquí en la agencia y espero que no sea el último. Bueno, vamos a ver un tratamiento en concreto. No voy a decir cuál es un caso práctico que yo he utilizado para llevar a utilizar la herramienta como un banco de pruebas. Bueno, es un tratamiento que lleva a cabo un perfilado, que lleva a cabo la evaluación de las personas, que lleva a cabo una parametrización del empleado para determinar cuál es el grado de cumplimiento de sus obligaciones laborales, que se está haciendo geolocalización y que incluso puede dar lugar a decisiones jurídicas. Es decir, yo si veo que un trabajador no está cumpliendo con sus cometidos, lo puedo despedir. Tiene consecuencias jurídicas sobre su persona. Bueno, para empezar, yo he ido seleccionando aquellos factores que aplican. Para continuar, primero he hecho la lectura de qué es lo que aplica y qué es lo que no aplica. Lógicamente, he ido marcando factores que aplican y al final he tenido un resultado del tratamiento de alto riesgo, lo que el Reglamento General de Protección de Datos dice que es un tratamiento de alto riesgo. Llegado a ese punto, empiezo a mitigar. Y entonces, no voy a decir cuáles son qué factores he utilizado aquí para mitigar. Muchas veces esos factores para mitigar son tan sencillos como no llevar a cabo el tratamiento, porque no superas el juicio de necesidad o proporcionalidad. No lo superas, pues no lo lleves a cabo. No sigas trabajando la responsabilidad activa si no vas a llegar a ningún sitio. Superas el juicio de necesidad y proporcionalidad, pues entonces vete al siguiente paso. Analiza los riesgos. A veces hay que analizar los riesgos para llegar a la conclusión de si se supera el juicio de proporcionalidad y necesidad. A veces es al revés.
De hecho, hemos tenido alguna discrepancia interna a la hora de valorar qué es lo que había que hacer primero. En cualquier caso, hay que hacerlo todo. Si vas a continuar adelante con el reglamento, con el tratamiento, tienes que hacerlo todo. Si el tratamiento de entrada no es proporcional, pues no tendría mucho sentido seguir avanzando en esto. Bueno, como vemos, la herramienta me deja poner lo que yo quiera. Yo soy el responsable, yo decido cuándo el tratamiento, el riesgo está mitigado o no mitigado. Yo lo decido, no lo decide la herramienta. Es decir, yo puedo poner aquí lo que yo quiera. La herramienta no me sustituye a mí como responsable. La herramienta simplemente me pone todo ese catálogo de factores de riesgo sobre el que yo tengo que trabajar. Y no es un catálogo de factores de riesgo excluyente, no lo es. El reglamento no dice que haya un catálogo de riesgos, si no lo hubieran publicado como un anexo, como un apartado, como una norma, diciendo estos son los riesgos y no hay más. No. El reglamento dice que el responsable tiene que llevar a cabo ese esfuerzo de evaluación, es decir, ¿cómo llego a la evaluación? Pues identificando los riesgos, evaluándolos posteriormente. ¿Y cómo los evalúo? Pues atendiendo a esa probabilidad o ese impacto que puede tener sobre las personas. Bueno, voy a continuar. Hemos visto que ya con relación a los fines ya tenemos una serie de riesgos identificados y ya estoy trabajando la mitigación. Muchas veces los riesgos son mitigados directamente por medidas que ya te está diciendo, son medidas de cumplimiento, ya te las está exigiendo el propio reglamento. El artículo 25 te dice que tienes que poner medidas de protección de datos desde el diseño y por defecto. Es decir, tienes que minimizar los datos. Muchas veces, si aplico el 25.2, ya estoy mitigando riesgos. Pero no todos los riesgos que me aparecen en un tratamiento se mitigan desde lo que es el mero cumplimiento. Otra cuestión que también hemos visto es que se entiende que algunos factores de cumplimiento se pueden mitigar a posteriori. Es decir, no cumplo con el reglamento y luego ya veré lo que hago. Lo arreglo en la responsabilidad activa. Eso tampoco es el enfoque del reglamento. Tú tienes que cumplir y después de cumplir tienes que analizar, evaluar esos riesgos. Y la evaluación del riesgo es parte del cumplimiento. Y no estamos hablando de los riesgos de seguridad, sino los riesgos que un tratamiento supone para las personas. Bueno, en función de los datos utilizados, esto para nosotros es más fácil porque la normativa anterior, la tasación de los niveles de seguridad se hacía en base a los tipos de datos utilizados. Culturalmente nos es más fácil de entender este aspecto de los factores de riesgo que otros factores como, por ejemplo, lo que son las finalidades, la extensión, etc. De nuevo, aquí yo puedo seleccionar, yo soy el responsable. Yo he determinado que afecta a aspectos personales. En cuestión del tratamiento, es un tratamiento que lleva implícita geolocalización. Si yo geolocalizo a una persona el 100% de su jornada laboral, incluidos los periodos de descanso, voy a determinar incluso en qué bares o en qué lugares lleva a cabo esos periodos de descanso. Si no pongo medidas que impidan que yo pueda seguir controlando al trabajador, porque resulta que la aplicación se la ha instalado en el móvil para el control laboral, la lleva instalada en el móvil y no tiene manera de pararla o de detenerla fuera del horario laboral, pues probablemente estaré determinando a qué lugares de culto religioso está yendo esa persona. Me podría llevar a cabo la posibilidad de inferir datos personales que son más sensibles. Este es más o menos el proceso. La extensión del tratamiento. Bueno, el caso práctico con el que he utilizado esto como banco de pruebas, es sistemático el tratamiento. Si utilizo geolocalización, ¿en base a qué frecuencia estoy adquiriendo los datos de geolocalización? Desde luego es un tratamiento sistemático. ¿Es exhaustivo sobre las personas? Si te estoy controlando cada 10 segundos dónde estás, es muy exhaustivo. Quizás más de lo que debería ser. Más factores de riesgo en este caso. El volumen de datos es muy elevado, lógicamente. Si cada 10 segundos estoy recogiendo datos de geolocalización de una persona, es que probablemente incluso desproporcionado porque afecta a muchos derechos de la persona. Estoy llevando a cabo un control desproporcionado a esa persona. ¿La duración del tratamiento es elevada? Pues si no he puesto fines o medios para eliminar esos datos, desde luego sería desproporcionado. Bueno, atendiendo a los
a los sujetos sobre los que voy a llevar a cabo el tratamiento? Pues en este caso el factor de riesgo que yo he encontrado sería, como he comentado, es un caso de seguimiento por GPS de un trabajador para ver cuál es el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Pues bueno, pues sería el factor de riesgo identificado es que esta persona es un empleado. Y eso me lleva al análisis que tengo que hacer de las bases jurídicas, porque en este caso el consentimiento no sería válido. Hay una asimetría entre el empleador y el trabajador, que el consentimiento no va a ser una manifestación libre. De cada uno de estos factores de riesgos, pues yo tendría que ir elaborando mi informe. ¿Por qué he tomado la decisión? ¿Por qué he hecho esta valoración? Si no lo hago así, puede ocurrir que cuando la autoridad de control me pida explicaciones, pues mi respuesta es no lo sé, no me acuerdo. Pues eso no es una respuesta, eso no es una manera de demostrar cumplimiento. No sé quién decidió esto y no sé por qué se decidió, pues tampoco. Tampoco es una manera de demostrar cumplimiento. ¿Qué otros factores técnicos pueden entenderse como factores de riesgo? Bueno, pues aquí las aplicaciones móviles pues son un factor de riesgo. Hay que tener cierto conocimiento de cómo está funcionando un terminal, si las librerías que se están utilizando son propias, son de terceros, si hay posibles fugas de información hacia terceros que no han sido identificadas, pues, factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Sistema de registro y localización, como el caso que estoy utilizando en este banco de pruebas, es un tratamiento con geolocalización de los trabajadores, pues lo tengo que tener en cuenta que es una tecnología que también me puede dar errores. También puede haber errores. ¿En qué puede fallar la tecnología y en qué puede perjudicar a una persona ese fallo de la tecnología? Si un determinado GPS entra en determinadas poblaciones donde la señal de GPS es débil, se pierde, o el error de geolocalización es considerable y podemos entender que el trabajador se ha desviado, por ejemplo, de su ruta, pues igual estamos sancionando a un trabajador sin tener que sancionarle. Igual estamos tomando una decisión y si esa decisión es automatizada, pues es otro de los factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Bueno, en cuanto a la recogida, pues en este caso yo he identificado que hay dos factores de riesgo que pueden aplicar a la recogida de datos. Es la recogida de datos, una aplicación, acabo de señalarlo, y la falta de transparencia en el momento preciso en el que se están recogiendo los datos. No sabe el trabajador cuándo empiezan a adquirirse los datos, no le hemos informado, no hemos aplicado medidas desde el diseño que digan en qué periodo de tiempo se van a adquirir los datos y, por ejemplo, el trabajador está de vacaciones y seguimos geolocalizando. Tampoco hemos incorporado una medida que podría ser de protección de datos por defecto, que sería limitar el uso de esa app de acuerdo con el calendario laboral del trabajador. Bueno, efectos colaterales. Pues yo he identificado en este caso pues, varios efectos colaterales que soy yo el responsable, he actuado como responsable y he hecho una interpretación de los efectos colaterales que puede tener ese tratamiento. Ya he mencionado alguno de ellos. ¿Puede privar a los sí, le puede privar, por ejemplo, si yo tomo una decisión en base a la geolocalización y la geolocalización ha sido errónea, si no cuento con ese trabajador cuando se le acabe el contrato, estoy tomando una decisión que le está privando de un derecho que es el derecho al trabajo, ¿no? En fin, que es un análisis que hay que ir haciendo, identificando factores de riesgo y cuáles son las consecuencias para la persona, en este caso un trabajador, en cada momento dado. Bueno, por la categoría del responsable, como comentaba antes, como he señalado, pues en este caso la relación con el trabajador y la categoría es el empleador. ¿Qué factores tengo que tener en cuenta? Pues ya he mencionado uno antes. Si voy a basar esto en el consentimiento, pues quizás no es la mejor herramienta jurídica para llevar a cabo este tratamiento. Comunicaciones de datos. En este caso, yo no he identificado ninguna, pero probablemente del uso de aplicaciones móviles estaríamos llevando incluso alguna transferencia sin conocimiento del propio responsable, porque a veces las herramientas
utilizan servicios por detrás, las aplicaciones utilizan servicios por detrás que llevan a cabo esa transferencia de datos o ese almacenamiento de los datos en la nube de un fabricante o de un proveedor de un determinado servicio. Habría que analizar la aplicación y ver qué es lo que está haciendo por detrás. No solamente cuáles son las funcionalidades, sino cómo se llevan a cabo esas funcionalidades. Bueno, yo he identificado este riesgo aquí, que ya lo he mencionado. Podría seguir. Si es un tratamiento, digamos, con muy poca información. De hecho, es un tratamiento, es una consulta que ha llegado en alguna ocasión aquí a la agencia. Y en base a la información que yo tengo, voy tomando decisiones. Voy identificando factores de riesgo y voy identificando factores de mitigación. A veces los factores de mitigación son puro cumplimiento, pero en otras ocasiones tengo que ir más lejos. Tengo que recortar los fines del tratamiento, tengo que adecuar la recogida de los datos para evitar riesgos. ¿Qué exige el reglamento? Lo que sea necesario. Un mínimo de cumplimiento que es obligatorio, que es todo lo que es el principio de responsabilidad activa. Y el resto lo tengo que identificar yo. ¿Qué me proporciona la herramienta? Pues una manera de llevar a cabo esa metodología paso a paso, atendiendo a los tipos de factores de riesgo que identifico. Bueno, ¿cómo he hecho esta valoración aquí de la seguridad? Pues como comentaba al principio, he ido aplicando, he ido añadiendo medidas de seguridad, pero tengo en cuenta qué ocurre cuando esas medidas de seguridad fallen. Y van a fallar. Las medidas de seguridad fallarán. Si no fallaran, no habría que notificar las brechas. Y hay una obligación que es notificar las brechas. Pues estamos dando por hecho que la seguridad al 100% nunca va a ser efectiva. Siempre habrá algo que falle. Y como resultado de este primer estudio de los factores de riesgo del tratamiento que yo he identificado, pues tengo este informe que lo puedo actualizar cuando yo quiera. Y aquí tengo un informe que es el punto de partida para llevar a cabo esa evaluación del riesgo. No me está haciendo una evaluación del riesgo, sino que me está poniendo en el punto de partida para iniciar la evaluación del riesgo. Como digo, creemos que este es el primer catálogo de factores de riesgo que hemos hecho sintetizando todos los documentos que había publicados hasta la fecha. Hemos añadido nuestra experiencia con las evaluaciones de impacto y consultas de otra índole que nos han ido llegando aquí a la agencia, consultas previas y consultas generales que van llegando. Y creemos que hemos puesto todo nuestro conocimiento a disposición de todos los responsables y esperamos que la herramienta sirva de ayuda. Recuerdo que el cumplimiento basado en darle un botón no existe. Sería engañoso pensar que simplemente con darle un botón ya he cumplido. Y esto como herramienta es una herramienta enfocada a la gestión del riesgo, a la evaluación de los riesgos y, en particular, a la toma de decisiones para proteger a los interesados. Y ya, Luis, no tengo más que explicar. Pues muchísimas gracias, Andrés, por tu exposición. Y bueno, pues entonces vamos a ir terminando esta presentación. No sin antes comentar algunas ideas que ya ha dicho Andrés. La agencia ha publicado pues, diversas herramientas, como Facilita Emprende, Gestiona, Comunica Brecha. Estas herramientas lo que pretenden es pues, ayudar a los responsables y encargados a ejecutar sus obligaciones. Las herramientas por sí mismas no ejecutan las obligaciones. ¿Qué más quisiéramos? Si fuese posible, lo intentaríamos. Pero no es posible sustituir con una herramienta pues, un proceso de gestión. Por ejemplo, esta herramienta que hemos llamado específicamente Evalúa el riesgo, está orientada precisamente para ayudar a esa evaluación del riesgo. Pero no va a realizar la gestión del riesgo, que es un elemento organizativo que entra dentro del ámbito de las gobernanzas y las políticas de protección de datos que se implementarán en la organización. En cualquier caso, pues siempre van a tener pues, la disposición de la agencia para ir lo más lejos posible que podamos para precisamente ayudar a los responsables y encargados.
Yo creo que en estos últimos años ha sido evidente el tremendo esfuerzo que ha hecho toda la agencia en ese sentido, porque somos conscientes de que ayudando a los responsables y encargados es la forma de proteger a los derechos y libertades de los interesados. Y luego, desde aquí, ya para terminar, quiero agradecerles en nombre de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, doña Mar España, pues el haber atendido bien presencialmente o bien a través de Teams esta presentación de la nueva guía de gestión de riesgo y de evaluación de impacto. Pues muchísimas gracias.